la idea es tener en cuenta y hacer referencia a la base de datos de la cual nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, como lo mencionaba el compañero hace un momento, nosotros al hacer de pronto el promedio donde existan variables con valores enteros y valores decimales, al final nos va a dar un valor decimal. Entonces orientémonos también por esa condición. En este momento estoy viendo otra vez la tablita aquí en la presentación. ¿Ustedes la observan o me confirman que están observando allí? Sí, señora, ahí se observa. Bien, Sí, señor. entonces... ¿Qué me falló? ¿Cómo van ustedes con el proceso de diligenciamiento de la tabla? ¿Ya la tienen o de pronto pues tengamos en cuenta que son muchas las variables las cuales pertenecen a la base de datos? Entonces yo por aquí he colocado algunas como para que tengan un punto de referencia. En cuanto a la nominal, pues aparece el género, el departamento, el tipo de documento, municipio. En cuanto al tema de las variables ordinales, el nivel de educación que mencionábamos hace un momento, el de los padres y de las madres, aquí lo coloqué en general, pero ustedes lo pueden colocar allí más específico. Nivel de educación de la madre y nivel de educación del padre. Situación económica, excelente, regular, buena o mala. Y en cuanto a la discreta, cuartos en el hogar. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, sí, no da pie para que se convierta en una parte decimal. Es imposible yo decir que hay un cuarto y medio, por decir algo. Número de personas en el hogar, con más veracidad. Una persona, 2 personas, 3, 20 personas, un número entero como tal. Y aquí entra lo que mencionábamos hace un momento de acuerdo a los puntajes. Entonces, haciendo referencia a los que están en la base de datos, podemos clasificarlos así. Puntaje de lectura crítica, puntaje de matemáticas y pues ahí enseguida ustedes colocarán los demás. Y ya hablando por el tema de las variables cuantitativas continuas, pues aparece de pronto las horas de dedicación en internet, horas que trabajan por semana, el promedio, que todas estas son netamente con valores decimales. Por aquí tengo, ir a revisar en el chat. Listo. Entonces, me comentan ustedes, aquí hablo los espacios para que me comenten cómo van con este punto, si ya lo terminaron o ya tienen de pronto una idea más clara para luego completar la tablita. Bueno, yo personalmente a mí me falta terminarla porque la verdad estaba muy confundida, pero pues ya con esta conferencia pues ya me quedaron mejor los términos y los ejemplos. Listo, muy bien. De todas maneras, recuerden pues que todos los aportes que ustedes vayan realizando, por favor, no se los guarden y compártanlos en el foro, no tanto en el Skype grupal, porque se vuelve de pronto más dispendioso. Si lo pueden hacer en el Skype grupal es como para hacer preguntitas ya de manera general, o si no me pueden escribir en la Skype personal o en el foro. Yo en el foro voy tratando de resolver las inquietudes y ahí les voy diciendo corrijan esto o está bien esto y ahí vamos mejorando. Pero sí les pido por favor que no, pues también entiendo las ocupaciones, pero no dejemos todo para el final. Primero porque no va a ser posible la retroalimentación y de pronto si nosotros estamos confiados de lo que hicimos, pero de pronto no era así, entonces pues no va a haber una retroalimentación y el puntaje al final pues no va a ser el del 100%. Entonces, lo que vayan haciendo a medida de los días, súbanlo, que ahí tratamos de mirar cómo van y yo con mucho gusto lo voy retroalimentando, ¿vale? ¿Les parece? Es decir, esa es la dinámica como tal. O de pronto por el correo interno, si no están seguros, entonces por el correo interno, es decir, hay varias medios por los cuales nos podemos comunicar en Skype, en el correo interno o a través de la página principal en los foros, que es como el medio de comunicación directo
de todos los estudiantes. Bien, entonces continuamos con Profesor, Sí, señor. una consulta. Dígame, En el señor. tema, en el tema de cuantitativo, el tema discreto, tengo la duda en cuanto al tema de los puntajes de matemáticas, porque pues ahí también se pueden establecer resultados porcentuales. Me Ajá. explico. Digamos 4.5, por ejemplo. Entonces no sería un valor real completo, como por ejemplo estamos hablando en cuanto a cuántos cuartos tiene la casa, cuánto número de personas equivalen a la familia, entonces son números enteros, ¿sí? Lo de matemáticas no sería de pronto decir áreas académicas o, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Listo, sí, sí, sí está bien la aclaración. Lo mencionamos de pronto hace un rato y usted tiene razón. En el caso de la misma puntuación de la universidad, que es con puntuación o de pronto con porcentaje decimal, tendería Pues también a llevar valores decimales. considero que es más medible de manera técnica en el promedio estadístico, teniendo en cuenta que los puntajes son relativos a dar resultados promedios y pueden tener decimales en cuanto al puntaje de lectura crítica o al puntaje matemática. Entonces yo pensaría que en vez de puntaje matemática sería áreas académicas, un ejemplo, ¿no? Ajá, tenés razón por el lado. Sino que, pues, yo me basé directamente como aparecen allí postulados los puntajes como tal en la base de datos. Porque ha Sí, ocurrido el caso de pronto en años anteriores, en otros periodos, que existen de pronto algo así similar y la puntuación tiene con valores porcentuales. Entonces lo que yo trato de decirle a los muchachos es que pues nos basemos de pronto en la información que está plasmada dentro de la base de datos. Como les decía, algunos valores o algunas variables pueden cumplir las dos funciones, pero en este caso dejémosla o relacionémosla o quedemos de acuerdo para que sean de pronto valores discretos. sí. ¿Listo? Está ya. Bien. Por el tema de la actividad número 4 referente a la clasificación en los tipos de muestreo, sí, haciendo énfasis también en la población, en la muestra, existen también varios tipos de muestreo que aparecen ya en esta actividad número 4. Para recordarles, por allí en el Skype grupal, una de las compañeras me hacía una pregunta en cuanto a la información que nos planteaba la guía. Entonces, siguiendo la información que está allí planteada, nos dice, se requiere que cada estudiante elija un ejercicio diferente de los que aparecen a continuación y los resuelva y los socialice en el foro del paso 2. Es decir, como son 5 estudiantes por grupo colaborativo y en la guía aparecen 5 ejercicios de la tipificación de muestreo, la idea es que cada uno de ustedes escoja uno, pero a la vez de que lo escoja, por favor, lo socialice en el foro. Pues con el fin de pronto de que el compañero, los demás compañeros estén pensando en resolver el mismo ejercicio, pero entonces para tener cuidado con eso y saber en realidad y con esa actitud cuál vamos a resolver. Porque ha pasado, yo, digamos en el caso de un estudiante que piensa hacer el ítem A, lo hace, lo soluciona o le va haciendo el procedimiento día a día, pero en ningún momento lo ha subido al foro. Y al mismo tiempo otro compañero está pensando y haciendo el mismo ejercicio. Entonces ha pasado el caso, profe, es que yo estaba haciendo el ejercicio, pero el compañero se me copió. No se copió porque usted en ningún momento lo socializó en el foro. Entonces tienen que cambiar el ejercicio, escoger otro, pues porque efectivamente el primero que lo escriba en el foro es el encargado de resolverlo, haciendo como un paréntesis allí. Ya sería ponernos de acuerdo en los grupos, ¿no? O ponernos de acuerdo en los grupos. Sí, señor. O igual, ir revisando toda la temática que esté en el foro, las retroalimentaciones de parte mía, o en este caso, pues mirar, pues, voy a subir antes de yo comprometerme con este ejercicio, mirar si de pronto otro compañero ya lo eligió, para yo no ir a cometer el error, porque ha pasado y lo sé con una experiencia de que
una semana yo haciendo el ejercicio de pronto y cuando voy a subirlo me doy cuenta de que ya está realizado por otro compañero. Entonces, para que tengamos cuidado allí. Bueno, no tengo aquí los tipos de muestreo que existen, que son aleatorio simple, estratificado, ¿cierto? Entonces, la idea es mirar de los 5 ejemplos que aparecen en la guía, pues ustedes escogen el de su preferencia y tratamos de darle solución. No sé pronto en este punto cómo estemos. Hablando así de manera general, dentro de los 5... Sí, señor, dígame. Profe, si quiere comparto el mío y una vez pues hagamos la retroalimentación y revisamos si está bien o está mal. Y le puedo dar un poquito de explicación a los compañeros frente a cómo lo elaboré. ¿Cuál realizó el compañero? Entonces Perdón. voy a ver si puedo compartir pantalla, profe. Espéreme, El literal A. el literal A, listo. Espéreme, yo dejo de compartir y le doy la Profe, opción. déjeme compartir tantico pantalla. Listo, ahí ya tiene la opción. Me dicen si observan la pantalla, me hace el favor. No, no se ve nada todavía. Listo, ahí ya está cargando. Listo. Entonces, mientras que carga, si la están observando ahí, aquí para poder escoger el tipo de muestreo pertinente, hay que tener unas condiciones o unas estimaciones claras. Y es cuando el ejemplo que yo voy a escoger sea de variable cualitativa o cuantitativa, porque dentro de los tipos de muestreo hay 4 operaciones que se manejan o 4 fórmulas, dependiendo de los datos que me esté dando el ejercicio. En el literal A, pues es el más sencillo de todos, es el más sencillo. Y el literal o la fórmula que yo utilicé es un tipo de muestreo aleatorio simple, donde básicamente me dan unos datos, me dan el nivel de confianza, que ese nivel de confianza es 95%, pero realmente no es ese el valor. Toca ir a una tabla de confianza para ver cuánto equivale ese 95% que se convierte en una variable que llama Z, porque Exacto. en ningún lado usted va a poder incorporar el 95. Simplemente lo que le están pidiendo a usted es que lo convierta de acuerdo a esa tabla de confianza. ¿Listo? Entonces, Exacto. yo lo he planteado con la fórmula N y es Z al cuadrado por P por Q sobre el error al cuadrado. Básicamente en esta fórmula tengo prácticamente todos los valores, solamente necesito es reemplazar, pero como yo lo planteé, que es lo que pongo en estos momentos a disposición, si está bien o está mal, y es que yo digo que N es el tipo de muestra o la población, que en este caso son 124 municipios, el nivel de confianza que es igual a Z, que es el 95, y se convierte en 1.96, que es la tabla de confianza que me da para ese valor del 95. Ese 95% lo puede escoger el encuestador. Ya viene predeterminado o usted mirará la necesidad que quiere con más veracidad, cómo plantearlo. Y el error de estimación, pues también le ayuda a uno a ser más preciso en cuanto a que sea más confiable y apuntar a lo que uno apunta o lo que uno como objetivo quiere. ¿Listo? Entonces, en este caso es el 3%, pero aquí hay que convertirlo a número pues, decimal porque estamos trabajando valores y entonces se coge y se hace el 3% y se multiplica por el 0,3. Se divide, perdón, se divide por el 3%, entonces me da 0,3. Si de pronto me preguntan de dónde sacó ese 0,3, entonces lo que hace es compartirlo ahí. ¿Listo? Señor. Entonces, lo que me queda a mí simplemente, como tengo todos los valores, entonces lo que hago es simplemente reemplazar en la fórmula y me da un total de operar. Bueno, aquí hay que mirar el orden jerárquico de las operaciones. Primero se desarrollan las potencias, después las multiplicaciones, después las divisiones, después las sumas y por último las restas. Ese orden jerárquico también es importante para poder no alterar el resultado. Entonces, en ese orden de ideas, pues a mí la muestra me dio 54. Ve, 500, me dio 5,39, pero lo rondeé
por términos, lo redondeé y me dio 540. Otra forma de que yo comprobé era aplicar una fórmula también de la población y con esa comprobación me tienen que dar el valor de la muestra que yo apliqué. O sea que me puede ayudar a mí a confortar si efectivamente el proceso que estaba anteriormente está bien o está mal. Entonces, al momento de yo compartir esa comprobación, y esa comprobación en ese momento se me olvida el nombre de la fórmula como tal, pero eso tenéis que para poder trabajar la población del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Entonces, al reemplazar los valores, me da digo que el valor inicial de la población en general. Entonces, no sé, profe, si estará bien ahí o se me corta el internet aquí, me parece. O no sé, profe, ahí como consideración esa partecita. Listo, sí, señor. Aquí, en la primera parte donde llegamos al valor de la muestra 540 ¿cierto? Por aproximación. Y ya en la comprobación, allí coloca usted un 548. Entonces, ahí la pregunta es, ¿no sería el 540 en primera instancia que le había dado? ¿O por qué colocó el 548? Porque ya con el 548 sí nos da exactamente el 1124. Y dentro de la solución que yo tengo es 548. Aunque el margen de error no es mucho, de 540 a 548, pero entonces la pregunta me haría, o de pronto por el tema de los decimales al hacer las operaciones, si me quedó corto el 540. No sé, su merced, cómo colocó allí el 548. Pero en términos generales está bien Ahí lo que planteado. hice fue redondear, profe. Ahí redondeamos cifras. Pero el 548, ¿dónde Sí, yo porque tiene 548? sí, ahí de La verdad, 539,2. mira, hasta ahorita que caí en cuenta. Cierto que el margen de error es de Pero sí, 8. haciéndolo con 500, Igual haciéndolo con 540, no me pero da sí hacía, exactamente el 1124, pero el margen de error tampoco va a ser mucho. ¿Cierto? o sea que sí. O sea que al modificarlo del 48 por el 540, siempre me toca redondearlo y va a llegar a la misma cifra. Exacto. Pero en términos Listo, profe, generales no, eso era todo. está bien planteado. Listo, sí, señor. Está muy bien. Igual yo Voy dentro a de dejar de compartir. como su merced lo dice, hay varias fórmulas que plantean de acuerdo al texto que uno esté manejando, a la información que encuentre en la web. Esa formulita está bien, está corta y es fácil de reemplazar los datos. Yo de pronto me basé en una que nos había compartido también el director, que es más, es decir, es más extensa, más dispendiosa, pero igual el resultado tiene que ser el mismo, que en este caso serían los 547,5, y haciendo la aproximación, pues lo dejaríamos en 548 estudiantes. Entonces, básicamente es lo mismo que obtiene usted allí como resultado el 548 al final. Existe también, y el director Listo, nos profe. mostraba en la web anterior, listo, sí señor, nos mostraba en la web anterior que dentro de la misma web, existen calculadoras que nos pueden ayudar a calcular las muestras. Y simplemente dándole o complementándola a esa información con la nivel de confianza, con el margen de error y con el total de la población, pues ella automáticamente me arroja la muestra y efectivamente volvemos a llegar a los 548. Por favor, Habla como Paco. ahí enseguida donde nos compartió pantalla hay un Dale pues como botoncito afectó, rojo que profe. dice dejar de compartir. Espérate, cómo me enredé acá en esto. Un botoncito rojo. Los demás compañeros frente a esta actividad del muestreo, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han hecho con el planteamiento de los ejercicios que escogieron? O de pronto tenga alguno el mismo ítem A que resolvió el compañero, si les dio igual, o de pronto obtuvieron otra respuesta. Entonces aquí mientras cuadramos la pantallita, Me quedó podemos ir grande. haciendo.
Ahí tranquilo, ahí enseguida donde le colocó usted compartir pantalla, que era un botoncito verde, enseguida hay otro que dice dejar de compartir, que está en rojo. Entonces busquen las opciones en la parte inferior de eso, que allí debe aparecer. Están participantes, chat, Listo, compartir Clemente. pantalla, y ahí enseguidita está una ventanita o un botoncito No, rojo que dice no, dejar de compartir. no estoy ahora con Me da no me da, profe. Pero a ver si lo puedo mandar aquí por... Ah, la mierda. No, no me da. Los, dele de pronto escape y por ahí ya le va a aparecer. Los demás compañeros, ¿cómo van con este muestreo en la actividad número 4? Listo, ahora sí. Alexandra, Listo, Childi, profe. Marta, Marley, Giselle, Aide, Natalia, Jairo. ¿Jairo está hablando con Jairo ahorita? ¿Agudelo? Sí, señor, sí, señor. Jairo, hay dos Jairos, Agudelo y listo. Yamilet, Mota y Diana, ¿cómo van con esta actividad de muestreo? Por favor, entonces aquí aprovechemos y hacemos una socialización pequeñita. Dígame. Profe, bueno, pues con respecto a la actividad 4 muestreo, bueno, pues yo estoy terminando la clasificación de las variables, pero sí había elegido había elegido la letra C. Entonces voy apenas terminando el desarrollo Listo. de las variables y continuar con la letra C. Bien. Yo por aquí tenía en la que nos compartió el compañero Jairo. Allí nos hablan de que nos dan la población, es decir, se conoce la población, ¿cierto? Y dentro del ítem C, en el muestreo nos dicen que se desconoce el total de la población. Entonces allí son dos puntos de referencia importantes. Ya les comparto un momentico aquí en pantalla para que tengan en cuenta lo que les quiero mencionar. Estoy por aquí, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, señor. Aquí en resumidas cuentas aparece lo que nos compartió hace un momento Jairo en cuanto a los niveles de confianza. Entonces, allí nos hablan de un nivel de confianza del 95, del 90, del 97%, pero nosotros nos debemos de apoyar en una tablita que es la que hace referencia a los niveles de confianza, como lo mencionaba el compañero. En el primer ejercicio, en el ítem A, él nos mencionaba un nivel de confianza del 95. Entonces aquí yo les presento, igual ustedes la pueden encontrar en cualquier parte de la web, la tabla de niveles de confianza. Entonces, si aquí observamos el 95%, espérenme, yo aquí rayo tantico mi pantalla, y haría referencia al 1,96, que es el que yo voy a reemplazar luego en la fórmula, ¿cierto? Entonces ahí aparece el 94, el 93, creo que en uno de los ejercicios aparece el 90%, si no estoy mal es el que tiene la compañera en el punto C, que lo tendría que repasar por este valor de 1,69. El profe, el que tengo yo es el nivel de confianza del 97%. 97, ay, aquí no está, pero no importa, es decir, lo podemos buscar en la web y ahí aparece desde el 90 hasta el 100, 98%, 99. Creo que es como a 2, algo, si no estoy mal. Entonces, dependiendo de la información que nos remitan allí en el muestreo, entonces ustedes observan, si les dan la población, me voy con esta fórmula, aunque como nos mostraba Jairo, la que tiene él era mucho más corta y fácil de reemplazar. Yo aquí tengo una más extensa, pero es base en la misma información. Ahí están hablando de una N. La N minúscula es la muestra que yo voy a hallar. La N mayúscula, aquí está, que es la población. La Z, que es el nivel de confianza. P y Q nos hablan de probabilidades éxito o probabilidades de fracaso, que si no nos las dan dentro del enunciado, yo asumo
que es un 50% y otro 50% para Q. Y el error de estimación es el que me dan en este caso, en el caso de Jairo, que era del 3%. Entonces, con base en esos datos, lo que hago yo es reemplazarla y tener en cuenta allí pues el orden jerárquico de las operaciones para yo resolver un ejercicio matemático básico, que primero tengo en cuenta las potenciaciones, seguidamente continúo con las multiplicaciones y divisiones y al final trabajo con las sumas y las restas, como haciendo un orden jerárquico de las operaciones. Eso en el punto A. En el punto C que tiene la compañera, no sé si nos están dando la población o no nos la están dando. Espere, confirmamos aquí de una vez. En el punto C Se desconoce se totalmente. desconoce totalmente. Se Entonces desconoce, sí. tendríamos que utilizar la fórmula que aparece aquí a mano derecha. Se desconoce la población, entonces trabajo con n igual a z al cuadrado multiplicado por p y por q dividido entre el error de estimación elevado al cuadrado. De todas maneras, vaya haciéndola y cuando la tenga, por favor me la comparte y la socializamos ya después pues de manera en el foro, puede ser por el Skype, ¿listo? No hay ningún problema. Profe, qué pena, disculpe con usted. ¿Dónde me dijo que podía encontrar la tabla de apoyo? Yo buscando en la web o si quiere yo en un momento, cuando terminemos, se la comparto, ¿listo? Vale, listo, le agradezco mucho, profe. Señor. O la comparto aquí en el grupito del Skype para que la tengamos allí todos a la mano. Vale, me parece perfecto, muchas gracias. Bien. Yo por aquí tengo la solución, pero no se la voy a compartir todavía. Voy a esperar que usted la haga y los demás compañeros la hagan el C y ya luego socializamos. Esta, no sé si están viendo mi imagen, es la calculadora o la imagen de una calculadora de muestras, pues que automáticamente en el buscador de Google la podemos encontrar. Simplemente lo que hacemos es... No, espere, las comparto porque no la están viendo. Aquí ya. Damos calculadora de muestras y ella automáticamente nos arroja un simulador y el cual nos podemos orientar también. Él simplemente con darle o incluirle esta información, pues él automáticamente nos arroja el margen del 10%, en este caso, el nivel de confianza del 99%, pero aquí sí me piden el tamaño de la población. Es decir, que en el caso de la compañera no me serviría porque desconozco la población. ¿Listo? Entonces la podría hacer por la operación matemática que tenemos en la presentación, que sería otra herramienta también para utilizar. ¿Listo? Los demás compañeros, ¿cómo van con este muestreo de la actividad 4? ¿Ya han llegado allí o de pronto no lo han hecho? O si llegaron, si de pronto ya han realizado algo, por favor me confirman antes de continuar a la actividad número 5. Profe, una pregunta. Sí, señora. Profe, ahí en la fórmula donde está Q y está P, que usted menciona que el 50%, ¿me puede explicar ese pedacito, por favor? ¿Siempre Sí, va a ser el 50% o en la fórmula se coloca 0,5? Ah, ya, sí, señora. En ocasiones dentro del mismo ejercicio, como a manera de datos, ahí me dirán, la probabilidad de éxito es de 70, 80, 60. Si no me la dan, que casi también ocurre en la mayoría de los ejercicios, nosotros la tomamos como referencia como si fuera el 50%. Que para efectos de yo reemplazarla en la tabla, como hizo el compañero Jairo en el ejercicio de él, no trabajo con el 50, sino que lo tomo como manera porcentual. Ese 50 solamente lo que hice fue dividirlo entre 100 y pues allí obtengo el 0,5. De ahí es que sale esta información realmente. Es decir, lo estoy aquí cambiando en la presentación, lo que hago es dividirlo entre 100. ¿Y por qué por 100? Pues porque hace referencia a la parte porcentual. Igual con Q, si la probabilidad de éxito P es el 50, automáticamente la probabilidad de fracaso sería el 50% restante. ¿Sí?
Sí, señor. Listo. Igual con el error de estimación. Aquí dentro del ejercicio nos aparece que el 3%. Pero entonces cuando lo vayamos a reemplazar en la fórmula, no lo dejo como 3, sino que divido 3 entre 100% y eso me da 0,03, que es el valor en realidad que debo de colocar allí. El 3 lo vio, perdón. El 3 lo divido entre 3 dividido 100 y me da 0,03. Listo. Bien. Ese sería el cuarto punto. De todas maneras, como les digo, vayan haciendo sus análisis, sus aportes y cualquier inquietud me la hacen saber y yo con mucho gusto les comparto la retroalimentación para que nos quede bien hecho este punto del muestreo. En el quinto punto o en la quinta actividad nos hablan de la caracterización de variables cualitativas. Entonces, con base en la base de datos que tenemos de los 160 estudiantes, ustedes, cada uno va a escoger una variable cualitativa de las muchas que aparecen allí, ¿cierto? Y vamos a completar esta tablita de frecuencias con base en esa variable que ustedes eligieron. El punto A, pues sería organizar esa variable cualitativa y completar aquí la información del cuadro. Yo ahorita les muestro un ejemplo que tengo aquí para que ustedes tengan allí una referencia de cómo hacerlo. Con base en esa misma variable que escogieron, en el punto B, ahí mismo lo podemos hacer en Excel. Estoy hablando en Excel, que es pues una herramienta más fácil para que de pronto no lo hagamos a mano y representemos esa información a través de diagramas. Entonces aparece el diagrama de barras y el diagrama circular, que también automáticamente nos lo arroja el mismo programa. Con base en la tablita, cuando la complete, allí solamente con la observación me voy a dar cuenta de cuál es la moda que hace referencia a esta variable que yo escogí. El punto A, B y C lo trabajo sobre la variable cualitativa que ustedes escogieron. Ya para el punto D, necesito hacer una tabla de contingencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí necesito dos variables cualitativas. En la anterior, en la tabla, solamente necesito una. Pero para la tabla de contingencia, o también llamada tabla cruzada, necesito dos variables cualitativas para poderlas representar en la tablita de frecuencias. Entonces, me voy a permitir por aquí compartirles un ejemplo que saqué de la misma base de datos. La idea es que ustedes escojan de pronto otra variable diferente porque hay bastantes y traten de hacer el mismo ejercicio. Observan en este momento el Excel. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Yo he escogido de la variable, de la base de datos que tengo aquí enseguida, la variable situación económica. Situación económica. Por aquí está situación económica. Y las clases se convertirían en buena, mala, regular y excelente. Esas serían mis clasificaciones. Entonces, aquí en la tablita aparece la misma tablita que está en la guía. Entonces, lo que tenemos es que completarla. Existen más variables. Ustedes pueden escoger, por ejemplo, miremos aquí en la base de datos, existen muchas. Recuerden que tienen que ser cualitativas. Por ejemplo, pueden tomar departamento de residencia, Boyacá, Valle, Atlántico, me puede servir. O el municipio de residencia, Tunja, Palmira, Pereira, El Paujil, también me puede servir. Me puede servir también, el nivel de educación del padre, el nivel de educación de la madre, la ocupación del... Bueno, aquí de pronto es más dispendiosa porque son más variables. Una que no sea tan heterogénea, digámoslo así. ¿Tiene internet? Sí o no, me puede servir. Servicio de telecable, sí o no, me puede servir. Todas esas que aparecen en este orden nos sirven. Tiene computador, tiene lavadora, tiene automóvil, todas las que sean de sí y no, me sirven porque son variables cualitativas. Independientemente de si son ordinales o nominales, no hay problema.
Esta fue la que yo escogí, situación económica. Entonces ahí tenemos una gama grande e importante de cuál nosotros poder tomar. Y lo que hice fue copiar esa información, la pegué aquí en otra hojita de Excel y tengan en cuenta que tienen que ser los 160 datos correspondientes a esos 160 muchachos. ¿Listo? Y la completo aquí en la tabla. Tengo excelente, buena, regular y mala. Y luego vamos a hallar la frecuencia absoluta. Vamos a encontrar cuántos estudiantes tienen una situación económica excelente, cuántos estudiantes tienen una situación económica buena, cuántos regular y cuántos mala. Haciendo aquí y haciendo referencia a las categorías de Excel, podemos hallar esos valores. Y aquí finalmente yo encontré que tengo 48 estudiantes con una situación excelente, 59 buena, 38 regular y 15 mala. Y si ustedes hacen la suma, nos tiene que dar obligatoriamente los 160 estudiantes que son mi muestra en este caso. Si no les da el 160, pues es porque hemos hecho algo mal en la sumatoria. Nos tiene que dar 160 totalmente. ¿Listo? Luego nos piden una frecuencia relativa, que es la que tiene que ver con la parte del porcentaje. Entonces aparece aquí un 0,30. Pero si nos damos cuenta, acá en la barra de tareas, ese 0,30 salió de la operación. Cada frecuencia absoluta, el 48, el 59, el 38 y el 15, lo voy a dividir sobre mi total, que son 160, para obtener el porcentaje. Una operación allí matemática básica, ¿cierto? Y en la frecuencia porcentual lo que hicimos fue ese 0,30 convertirlo a porcentaje, que fue lo que hicimos en el punto anterior de muestreo. La operación contraria, 0,30 lo multiplico por 100 y obtengo un 30%, 0,37% me daría un 37%, 0,24% me daría un 24% y 0,09% me daría un 9%. De la misma forma que si yo sumo esta columna me tendría que dar el 100% en general. La frecuencia absoluta me tiene que dar 160 al sumarla y la frecuencia porcentual me tiene que dar el 100%. ¿Listo? Antes de que se me corte esta otra segunda sesión, entonces ahorita ustedes me socializan de pronto si ya van o están trabajando en esta actividad número 5 y me cuentan cómo van. O si de pronto tienen alguna inquietud con lo que acabamos de mencionar, pues también me lo hacen saber, por favor. Ya vamos terminando, nos queda solamente lo de los gráficos y ya vamos finalizando con la